Bien, esta es la agenda que nosotros vamos a estar recorriendo a partir de ahora. Vamos a hacer una presentación general de la familia Cortex después de toda esta introducción que ha sido la media hora de presentación de cuál es el lugar en donde estamos en la tecnología. Vamos a hablar un poquito de interrupciones, vamos a dedicarnos a interrupciones, que es un tema bastante importante en el mundo que queremos trabajar. Vamos a hablar del repertorio de instrucciones, pero no vamos a entrar en el detalle de las instrucciones porque no es el objetivo. No vamos a entrar a analizar como si fuéramos a programar en Assembler, pero sí vamos a enfatizar en algunos puntos para recalcar que estamos trabajando con un microcontrolador que fue pensado para trabajar con el lenguaje C y con sistemas operativos en tiempo real. El pasaje de ARM 7 a Cortex fue el espaldarazo que se necesitaba porque se tuvo por primera vez soporte físico para trabajar con sistemas operativos en tiempo real. Con ARM 7 era sumamente complicado encarar un proyecto con un sistema operativo. Con Cortex ya se facilitaron las cosas. Por primera vez se pensó seriamente en tener un modo supervisor y un modo usuario, lo cual es fundamental para pensar en un sistema operativo y en tareas de aplicación con la vigencia, con la estructura de un usuario. Vamos a hablar de memoria, eso también es trascendente para cualquiera de los microcontroladores que nosotros trabajemos. Y nos vamos a dedicar un poquito al final de hablar de la familia NXP. ¿Por qué? Porque nuestra EduCIA tiene un microcontrolador que es un microcontrolador bastante especial. Es un microcontrolador de la familia NXP. NXP fue la herencia de Philips. En algún momento Philips se desprendió de la parte de electrónica y se llamó NXP. Luego, con el paso del tiempo, fue cambiando de manos y fue cambiando de grupos inversores. Y hoy en día es un mismo grupo inversor el que está controlando los que durante muchos años fueron los principales competidores entre sí, que fueron NXP y Freescale. Freescale es quien también heredó de Motorola la parte de semiconductores. Entonces, NXP hoy abarca a esas dos grandes empresas y nosotros vamos a utilizar en particular el LPC. LPC es la designación con la cual se comienzan los microcontroladores de NXP, LPC 4337. Como particularidad tenemos dentro del LPC 4337 tenemos un Cortex M4 más un M0 Plus. Es decir, es un concepto novedoso, lo vamos a desarrollar más adelante al final. Es lo que se llama doble núcleo asimétrico. Estamos acostumbrados a que un teléfono celular nos digan que son quad-core o octuple core, es decir, que tiene 4, 8 núcleos iguales. Acá no, acá son dos microcontroladores distintos, por eso se le llama asimétrico. Está el señor feudal, el M4, y está el Valet, el M0 Plus. Es decir, el M4 es el que va a enfrascarse en esas tareas para el cual fue creado, que es la parte de procesamiento digital de señales, y el M0 Plus es el que se encargará habitualmente de las tareas de manejo de periféricos. Es decir, por ejemplo, el barrer un teclado, el actualizar un display, el atender comunicación serie, el atender comunicación USB. Entonces, mientras está haciendo el filtrado digital el Cortex M4, el Cortex M0 se encargará de las actividades hogareñas. Ahí es cuando vamos a terminar hablando de la familia NXP.
Bueno, y se terminó la clase entonces. ¿Se colgó? No. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Vamos a repasar conceptos fundamentales a velocidad de repaso. Sabemos nosotros que todo microprocesador o microcontrolador ejecuta sus programas siguiendo lo que se llama el ciclo perpetuo de ejecución. Todo esto les comento que está en el campus virtual ya. El PDF de todo esto está en el campus virtual. Es recomendable que para las próximas clases, si quieren, lo traigan impreso para poder hacer notas, tomar notas. Está pensado que haya 2 imágenes por hoja, de manera que haya espacio libre como para que ustedes puedan llegar a tomar notas. El ciclo perpetuo de ejecución es búsqueda del código de operación, decodificación, ejecución. Búsqueda del código de operación, decodificación, ejecución. Este es un loop perpetuo, que una vez que se buscó el código de operación no se puede frenar, salvo con un martillazo no se puede parar. Entonces, si aparece algún evento externo que requiere atención, se va a prestarle atención cuando se termine de ejecutar la instrucción que actualmente se está ejecutando. Esto existe siempre. Nosotros lo que vamos a hacer es incorporar un poco más adelante un concepto de paralelismo, buscando mejorar la velocidad y poner varias etapas de manera que el microcontrolador esté trabajando en paralelo. Eso se acentúa y en el Cortex M7 tiene hasta el momento su máxima expresión. Tenemos 2 arquitecturas de computadoras. La arquitectura von Neumann, en la cual tenemos un solo mapa de memoria, arquitectura típica de la PC, en la cual tenemos memoria de datos y memoria de programa entremezcladas entre sí. Y que ahora estoy corriendo el Excel y donde tengo memoria de programa, cuando después cargue el navegador, ahí tendré memoria de datos, es decir que es una memoria uniforme y mezclada código y datos. Un detalle importante, tengo un solo tipo de memoria, tengo un solo bus. Con lo cual puedo acceder a la memoria, a una posición de memoria por vez. Ahí nos aparece la arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard, como particularidad, es que tiene memorias separadas de datos y de código o instrucciones, con sus propios buses. Con lo cual, puedo estar accediendo simultáneamente a una instrucción, a un código de operación de una instrucción, al mismo tiempo que estoy escribiendo el resultado de una instrucción anterior. Son memorias distintas y por lo tanto, con bases distintos, puedo accederlas en forma simultánea. No tengo el cuello de botella que me presenta la arquitectura von Neumann. Las computadoras se pueden clasificar de acuerdo con la complejidad del repertorio de instrucciones. Con respecto a esto podemos hablar de 2 tipos distintos de computadoras. Las computadoras de repertorio de instrucciones complejos, Complex Instruction Set Computers, en el cual tengo instrucciones exóticas, si se quiere, como por ejemplo que voy a refrescar la pantalla si la temperatura en Rosario es inferior a 10 grados, se le pasó el dolor de cabeza a mi abuela y está lista la comida. Lo cual significa que para quien tenga que tener en cuenta todas esas condiciones para ejecutar una instrucción, es maravillosa.
porque estoy creando una instrucción que me mezcla un montón de condiciones que cuando se dan en una sola instrucción resuelve un montonazo de problemas. Ahora, ¿con qué frecuencia la voy a usar? Empíricamente se demostró en la década del 80 de que la mayor parte de las instrucciones que se ejecutaban no tenían nada que ver con esa cosa tan compleja que yo dije recién. Dio lugar a lo que se llamó las computadoras con repertorio de instrucciones reducidos, Reduced Instruction Set Computer. ¿Por qué? Porque se detectó que el movimiento de datos, el control de flujo y las operaciones aritméticas se llevan la mayor parte de las instrucciones. Solamente el movimiento de datos y el control de flujo se llevan 2/3 de las instrucciones. Por lo tanto, la idea que surgió en aquel momento, que uno de sus pioneros fue Hewlett Packard, sacando una computadora que en ese momento pareció desactualizada, fue crear microprocesadores que tuvieran una orientación muy específica a ejecutar instrucciones simples en muy poco tiempo, logrando con ello un montón de cosas, como por ejemplo disminuir el tamaño del chip, disminuir el consumo, disminuir el costo. Bueno, el concepto de RISC entonces fue buscar una arquitectura que nos permitiera ejecutar las instrucciones más frecuentes más rápidamente. No hay lugar para instrucciones complejas. Mentira. Dejemos baja para que no parezca. Vamos a ver que en realidad existen cierto tipo de instrucciones que violentan este principio, pero que son necesarias. Pero sí vamos a ver que una instrucción sencilla en arquitectura CISC requiere todo un conjunto de instrucciones en arquitectura RISC. En ese momento era muy grave porque se perdía compatibilidad con la familia Intel, es decir, que hubo que generar compiladores, entornos de desarrollo, herramientas para una familia totalmente distinta. En esa época estaba de moda todavía la familia Intel. Intel no vio, y ese es un gran pecado que lo está pagando ahora, no vio de que la computadora iba a dejar de ser computadora de escritorio. Se perdió y no llegó a imaginarse que en un tiempo la computadora iba a estar en la mano. Y se dio cuenta de que estaba perdiendo porciones importantes de mercado cuando ya la cosa estaba un poco jugada. Entonces, las ventajas es que se utiliza mucha menos área de integrado, con lo cual se logra menor consumo de energía, están directamente relacionados. Al tener instrucciones más sencillas, y aparte al haber sido pensado para trabajar en lenguaje C, el tiempo de desarrollo era mucho menor. Esto es otro punto muy importante. Cuando yo encaro un proyecto, quiero tenerlo en el mercado lo antes posible. Hay montones de ejemplos en los cuales, por ejemplo, cuando Apple sacó su primera computadora, es decir, cuando dejó la Apple II y pasó a sacar la Macintosh en ese momento, tardó tiempo. Un tiempo que lo ganó IBM con armas non santas quizá, pero salió 11 meses antes. Cuando salió Macintosh, el mercado ya estaba muy tomado por IBM. Ahí se aprendió una regla de oro que se da en cualquier rubro, pero este es un rubro demasiado dinámico como para perder tiempo. Se cumple absolutamente que cocodrilo que se duerme es cartera, porque cuando uno saca un producto fuera de tiempo, ya ese producto existe seguramente creado por otra gente. Por lo tanto, se logra mejorar mucho el tiempo de desarrollo. Hoy en día es posible, a diferencia de lo que pasaba con las familias Intel,
de que haya dos grupos, uno que esté trabajando simultáneamente desde el primer momento en hardware y otro que esté trabajando simultáneamente en el firmware, en el programa. Porque hay herramientas que nos permiten trabajar simulando, imaginando cómo va a ser el hardware sin tener el hardware. Es decir, no es como hasta hace unos años de que para empezar a trabajar en el desarrollo del programa había que tener la plaqueta. Ya se arranca en simultaneidad. Es decir, los Gantt de este tipo de proyectos son mucho más complejos. Finalmente, rendimiento de energía muy superior. Imagínense ustedes lo que es un teléfono celular. Si bien las baterías son un prodigio de la tecnología, uno no podría imaginarse, si no fuera por el bajísimo consumo que tienen, semejante capacidad en la mano. Inconveniente, no ejecuta código 86, tiene una densidad de código pobre comparada con CIS, y vamos a ver que se requieren varias instrucciones para implementar una sola de la arquitectura CIS. Nos vamos a encontrar con que son muy eficientes para procesar datos, para mover datos y para control de flujo. Y después el resto las encolumnamos en instrucciones especiales. Otro tema más. Cuando se arrancó con la arquitectura de computadoras, se comenzó con lo que se llamó arquitectura de 4 direcciones, en la cual estaba la búsqueda del código de operación en una dirección, el primer operando en otra dirección, el segundo operando en otra dirección, donde iba a poner el resultado en otra dirección. Y había un cuarto campo de dirección, que era donde se encontraba la próxima instrucción. Se encontró que ese campo era innecesario y engorroso porque normalmente las instrucciones están una a continuación de la otra. Con lo cual, lo que se hizo fue crear un contador de programa. Esta es la arquitectura de una máquina de 3 direcciones. Toda la familia ARM se basa en una arquitectura de 3 direcciones, con restricciones. Este es un código de operación típico de 32 bits de la familia ARM, en la cual vemos que tenemos 3 grupos en los cuales se encuentra el registro destino, el primer operando y el segundo operando. Claro, acá estamos empezando a pagar el precio de tener arquitectura RISC. Yo no puedo trabajar, como sí podía hacer con los micros de Intel, haciendo operaciones directas con memoria. En los micros de Intel yo podía sumar el contenido de un registro con una posición de memoria y que el resultado que quedara en el registro o en la posición de memoria. Aquí no lo puedo hacer. Es decir, que está vedada la operación con memoria. Lo que puedo hacer es cargar una posición de memoria, llevarla a un registro y luego sí, hacer operaciones entre registros y que el resultado vaya a parar a una posición de memoria. Y esto que estamos viendo acá nosotros es implícitamente decir, acá tengo el registro R4 será el lugar en donde guardo el resultado. El registro R2 será donde tengo el primer operando y el registro R9 será donde tengo el segundo operando. Previamente tuve que haber cargado en el registro R2 y en el registro R9 el primer operando y el segundo operando. Por ese motivo, toda la familia Cortex se dice que trabaja con la arquitectura Load Store. Es decir, que separa load, carga, y store, escritura, del movimiento de datos tradicional. Cosa que en los micros anteriores, en la Intel con el 8051, no existía esa separación. Cortex entonces es una arquitectura Harvard de 3 instrucciones, de 3 direcciones, perdón. Harvard de 3 direcciones.
trabaja separando mapa de memoria de código de mapa de memoria de datos. Y por otro lado, trabaja con esta arquitectura de 3 direcciones modificadas en las cuales tuve que haber cargado previamente en registros los operandos. Por ejemplo, en arquitectura CISC, en un 80x86, sería sumar el contenido de Oper 1 más Oper 2, por ejemplo, y guardarlo en resal. Total, no tengo problemas. Yo en la arquitectura de Intel tengo la posibilidad de hacer instrucciones que tengan distinto tamaño, distinta cantidad de bytes. Si necesito colocar un operando más, extiendo la instrucción, fabrico instrucciones más grandes. Aquí estamos hablando de una arquitectura de 32 bits. Es decir, todo tiene que caber en esos 32 bits que vimos antes. Entonces, lo que yo hago en una sola instrucción, en el caso de arquitectura Intel, lo tengo que cortar en varias instrucciones para el caso de RISC. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que debería hacer? El primer operando lo tengo que cargar en un registro. Luego deberé cargar el segundo operando en otro registro, hacer la operación y guardar el resultado que tengo en otro registro en memoria. Bueno, acá lo tenemos. Cargamos R0 con la dirección de Oper 1. Acá aparece un signo igual. Esa es una cosa media rara. Vamos a dedicar un poquito después enseguida de entendimiento. Entonces cargo en R0. R0 está apuntando ahora a Oper 1. Este corchete significa la dirección apuntada por. Entonces ahora uso una instrucción, dijimos que es una arquitectura load store, una instrucción de load para cargar desde memoria el contenido de la posición de memoria apuntada por R0 y lo guardo en R1. R1 podría haber sido cualquier otro registro. ¿Qué es lo que hice? Traje Oper 1 al registro R1. Hago lo mismo para llevar Oper 2 al registro R2. Entonces ya tengo los dos operandos en R1 y R2. E insisto, R1 y R2 porque se me antojó. Podría haber sido R4 y R9 o R13 y R2. Hago la suma y la guardo en R3. Es decir, estamos leyendo en árabe o en hebreo de derecha a izquierda. Es decir, sumo R1 más R2 y lo guardo en R3. Y luego lo que hago es cargar en R0 la dirección de result y escribo R0 en la dirección apuntada por R0, es decir, el result, el resultado que obtuve que estaba en R3. Acá estamos viendo el precio que pagamos por hacer un chip que sea más barato, que consuma menos, que tenga menos superficie, bla 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 bla. Lo que antes estaba utilizando una sola instrucción, acá estoy utilizando 100 instrucciones. El tema es, ¿con qué frecuencia lo uso? El hecho de sumar dos variables en memoria y que el resultado quede en memoria. Como fue creado para trabajar en C, el C elaborado para trabajar sobre esta familia de microcontroladores lo resuelve de una manera bastante más eficiente de lo que creímos nosotros. Esto es un comentario. No pasa nada. A ver, nos queda algo, un problema implícito
que requiere un poco de visión de cómo resolverlo. ¿De qué tamaño dijimos es el código, cada código de operación? 32 bits. Las direcciones van a ser de 32 bits. Si nosotros miramos este programa, acá estoy diciendo, quiero cargar en el registro R0, en la arquitectura Cortex es muy rica en registros. Si ustedes recuerdan que había campos de 4 bits para identificar a los registros fuente y al registro destino, llegamos a la conclusión que con 4 bits tengo 16 combinaciones posibles, con lo cual tendré 16 registros. Acá entonces, este registro R0 será un registro de 32 bits. Le voy a estar queriendo cargar la dirección de un operando de 32 bits. Y acá me encuentro con una primera dificultad. Voy a tener un código de operación de 32 bits en el cual voy a tener que decirle carga en R0 algo. Necesito bits para eso. ¿Sí? Entonces, seamos muy económicos. Digamos que para eso necesito solamente 4 bits. ¿Cuántos me quedan? 28. ¿Cómo hago para meter 32? No me salía la palabra. Es una paradoja. Quiero meter 32 bits en un campo de 32 bits, pero aparte usando otros bits para decir qué quiero hacer. Dar la directiva de que quiero guardar en un registro un contenido de 32 bits. No puedo. Realmente no puedo. Y ahí viene la filosofía de diseño de generar herramientas acordes con el microcontrolador. Digamos que fue todo un diseño muy seguido en conjunto. No hubo puntos salientes, sino que se hizo todo muy armónicamente. Supongamos que yo lo que quiero es llevar al registro R0 el valor 1, 2, 3, 4, 5, pero en 32 bits. Dijimos que no puedo. Lo que se hace es lo siguiente. Acá tengo la instrucción. Y lo que se hace es guardar en el primer lugar de la memoria de código que tenga libre. Es decir, aquí terminó la función que yo estoy desarrollando. En el primer lugar que tengo libre, coloco el valor de 32 bits que no tengo posibilidad de guardar. El compilador, y acá viene lo de las herramientas pensadas para resolver problemas de arquitectura, el compilador lo que hace cuando encuentra este signo igual, porque este signo igual no es una indicación al micro, sino al compilador. Cuando el compilador encuentra esto, lo que hace es, el valor que yo quiero cargar en forma inmediata, lo guarda en memoria de código, en el primer lugar que encuentre libre. Calcula automáticamente la distancia entre el código de operación que estoy ejecutando yo ahora hasta el lugar en donde el compilador me guardó ese valor que quiero cargar de forma inmediata. Y lo que hace, y esto sí lo puede hacer, es cargar en el registro R0 el contenido de la posición de memoria apuntada por el contador del programa más este valor delta que se encargó de calcular el compilador. ¿Qué queremos decir con esto?
queremos decir que se buscó optimizar la arquitectura a la herramienta y para facilitarnos la vida a nosotros como desarrolladores. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una preguntita. Sí. Como está pensado el lenguaje, ¿se quiere decir que no existe una celda? Sí. ¿Hacer distribución en una celda? Sí existe. Lo que pasa es que, fíjate... Nadie de eso. No, sí, hay un montón de aplicaciones. Se puede trabajar perfectamente en el entorno de desarrollo con C y Assembler. Inclusive hay una norma, una regla que la vamos a mencionar más adelante, de ARM, que se llama AAPCS, que si ustedes quieren la pueden buscar, que dice cómo vincular programas en C con funciones en Assembler y viceversa. Digamos que desde un programa en Assembler yo llamo una función de C en medio marciano, pero de una función en C llamar a una en Assembler puede darse el caso, sobre todo cuando yo esté muy jugado con el tiempo. Sí existe. Lo que pasa es que, fíjate que en la instrucción tengo un montón de condicionamientos como para que escribir yo a mano un código de operación de este tipo sea muy complejo. Entonces, me voy a reservar para trabajar en Assembler aquellas, por ejemplo, me adelanto, utilizando palabras que vamos a encontrar justificación más adelante, rutinas de atención de interrupción, en las cuales tenga que estar muy apurado por el tiempo. Y en ese caso lo voy a hacer. Pero en general voy a trabajar en la estructura, en la filosofía de mi programa en C y voy a usar el Assembler cuando sea impreciso. Yo soy un amante del Assembler. Y hay casos en los cuales por más que como argumento de venta se diga de que no es imprescindible trabajar en Assembler, la experiencia indica que hay ciertos casos en que sí.